Buenas una vez más a la sección Ciencia de la Mente, vídeo número 4. Hoy vamos a hablar de Sigmund Freud. Bueno, tengo aquí casi todos sus libros. Es increíble el legado que nos ha dejado. Sí, es verdad que sus teorías han avanzado mucho con el paso del tiempo, porque hace ya casi 100 años, más de 100 años que este hombre empezó su legado en 1856 concretamente. Entonces, imaginaros todo el tema de la psicología y el psicoanálisis, cómo ha avanzado gracias a sus grandes teorías, que hoy en día muchas todavía siguen vigentes y son inspiración para muchos psicólogos y psicoanalistas de hoy en día, ¿no? Más modernos. Así que encantado de hablar de él hoy. Yo me siento un ignorante completamente después de leer todo lo que voy leyendo de él, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Aprendiendo. Y hoy os voy a leer esta sección que para mí va a ser muy motivante y muy bonita de leer. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Friedberg, Moravia, actualmente República Checa. Su madre era la segunda esposa de su padre y tenía 20 años menos que este. Freud tenía dos hermanastros que eran unos 20 años mayores que él. Además, fue el primero de los 7 hijos que tuvo su madre. 4 años de edad se mudó con su familia a Moravia, a Viena, Austria, donde pasaría la mayor parte de su vida, a pesar de que afirmó que no le gustaba la ciudad. A Freud le fue bien en la escuela y como era judío, aunque más tarde se definió como ateo, se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena en 1873. La medicina y el derecho eran las únicas opciones viables disponibles para los hombres judíos en ese momento en Viena. Aunque deseaba dedicarse a la investigación neuropsicológica, era extremadamente difícil acceder a los puestos de investigación. En consecuencia, empezó a ejercer como médico neurólogo por su cuenta. En el transcurso de su formación, trabó amistad con un médico psicólogo llamado Joseph Breuer. Esta relación pasó a ser increíblemente importante para el desarrollo del trabajo de Freud cuando el doctor Breuer comenzó a tratar a los pacientes con histeria usando la hipnosis y animándolos a hablar sobre su pasado. El proceso de hipnosis al que una paciente de Breuer llamada Ana se refirió como la cura del habla permitía a los pacientes hablar sobre recuerdos a los que no podían acceder en el estado de vigilia. El resultado era que los síntomas de su histeria se reducían. Freud escribió el libro Estudios sobre la histeria con Breuer y después viajó a París para aprender más sobre la hipnosis con el reputado neurólogo francés Jean-Martin Charcot. En 1856 regresó a Viena y abrió una consulta privada. Al principio usó la hipnosis con sus pacientes aquejados de neurosis e histeria, pero pronto se dio cuenta de que podía obtener más información de ellos si hacía que se sentasen en una posición relajada, en un diván, por ejemplo, y los animaba a decir lo que les pasaba por la cabeza. Este procedimiento se conoce como asociación libre. Freud creía que de esta manera podría analizar lo que decía el paciente y determinar qué suceso traumático del pasado era el responsable de su sufrimiento actual. Sus obras más famosas se sucedieron con gran rapidez. En el lapso de 5 años publicó 3 libros que tendrían un impacto en la psicología en las décadas siguientes muy importante. La interpretación de los sueños en 1900, obra en la que presentó al mundo la idea de la mente inconsciente. Psicopatología de la vida cotidiana, 1901, donde teorizó que los lapsus linguae, más tarde conocidos como deslices freudianos, eran en realidad comentarios significativos revelados por el inconsciente dinámico. Y 3 ensayos sobre la teoría sexual en 1905, donde entre otras cosas, habló del actualmente famoso complejo de Edipo. Freud, una de las principales mentes científicas de su época, atrajo una atención no deseada cuando en 1933 el régimen nazi llegó al poder en Alemania y comenzó a quemar sus obras. En 1938 los nazis se apoderaron de Austria y le confiscaron el pasaporte. Fue solo debido a su fama internacional y a la influencia de personalidades extranjeras que le permitió trasladarse en la guerra donde permaneció hasta su muerte en 1939. Las etapas del desarrollo psicosexual.
La teoría de Sigmund Freud del desarrollo psicosexual es una de las más conocidas y controvertidas del campo de la psicología. Freud creía que la personalidad estaba casi establecida a los 6 años de edad y cuando se completaba con éxito una secuencia determinada de etapas, el resultado era una personalidad saludable, mientras que si no se tenía lugar esta compleción, el resultado era una personalidad malsana. Freud aseguraba que las etapas de la secuencia tenían como base zonas erógenas, partes sensibles del cuerpo que despiertan el placer y el deseo y la estimulación sexuales, y que la imposibilidad de completar una etapa haría que el niño se obsesionara con esa zona erógena. Esto llevaría a la persona a excederse o reprimirse en la adultez. Etapa oral, desde el nacimiento hasta los 18 meses. En esta etapa, el bebé se enfoca en los placeres orales como chupar, porque estos placeres le proporcionan una sensación de comodidad y confianza. Se experimenta muy poca o demasiada gratificación en esta etapa. El niño desarrollará una personalidad oral o una fijación oral y se preocupará por los comportamientos orales. Según Freud, los individuos que tienen este tipo de personalidad son más propensos a morderse las uñas, comer en exceso, fumar o beber y serán crédulos, dependerán de otras personas y siempre serán seguidores. Etapa anal de los 18 meses a los 3 años. Durante esta etapa el niño pasa a enfocarse sobre todo en el control de la vejiga y los intestinos. Se obtiene placer al controlar estas actividades. Freud creía que el niño pasaba con éxito esta etapa cuando los padres usaban los elogios y las recompensas para enseñarle a ir al baño de tal forma que el hijo se sentía capaz y productivo. Este comportamiento llevaría al niño a tener una personalidad creativa, competente, más adelante en su vida. Si, en cambio, los padres eran demasiado indulgentes con el niño durante el entrenamiento para ir al baño, podría resultar una personalidad anal expulsiva que hiciera de él un individuo destructivo, desordenado y derrochador. Por otra parte, si los padres adoptaban un enfoque demasiado estricto, forzaban el control de los esfínteres demasiado pronto. El niño podría desarrollar una personalidad anal retentiva y acabar obsesionado con la perfección, la limpieza y el control. Como veis, está todo relacionado con el inconsciente, es lo que quiere decir aquí, ¿vale? La etapa fálica de los 3 a los 6 años, Freud creía que esta etapa, las zonas de placer pasaban a ser los genitales, lo cual le hizo concebir una de sus ideas más famosas del complejo de Edipo. Opinaba que, en esta etapa, el niño desarrollaba inconscientemente un deseo sexual por su madre, ve a su padre como un competidor por su afecto y desea reemplazar a este. Además, desarrolla la denominada ansiedad de castración cuando empieza a ver a su padre como alguien que está tratando de castigarlo por sus sentimientos edípicos. Sin embargo, en lugar de pelear con el padre, el niño se identifica con él en un esfuerzo por poseer indirectamente a la madre. Freud creía que Freud creía que en esta etapa de fijación podía conducir la desviación sexual y la confusión o la debilidad respecto a su propia identidad sexual. En 1913, Carl Jung acuñó la denominación de complejo de Electra, que hace referencia a una relación similar que experimentan las niñas con sus padres. Pero Freud no estuvo de acuerdo con este concepto. Creía que las niñas experimentaban lo que denominó envidia del pene, un resentimiento y descontento derivados del deseo de haber nacido con pene. Etapa, esto es lo que muchas personas, sobre todo femeninas, han criticado de Freud, ¿no? Y lo han tachado como machista porque tenía esta teoría, ¿no? De la etapa fálica que luego se ha desarrollado, se ha desmentido y se ha ampliado, ¿no? Y se ha hecho también como más neutra, ¿no? Con esto del complejo de Electra, que bueno, luego cuando leamos a Jung ya lo comentaremos. Etapa de latencia, de los 6 años hasta la pubertad. En esta etapa se reprimen los impulsos sexuales y la energía sexual del niño se dirige hacia otros intercambios como las interrelaciones sociales y las actividades intelectuales. Durante esta etapa los niños juegan principalmente con los niños del mismo sexo y no se produce ningún desarrollo psicosexual ni surge ninguna fijación. La etapa genital, pubertad y adultez. La última etapa del modelo de Freud implica el
reavivamiento de los impulsos sexuales y el interés sexual por el sexo opuesto. Si todas las etapas anteriores se completaron con éxito, la persona será cariñosa y equilibrada. El placer se centrará en los genitales. Si existe una fijación en esta etapa, sin embargo, el individuo puede llegar a perversiones sexuales. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con la teoría de Freud. Se centró casi exclusivamente en el desarrollo del macho, y su investigación no se basó en el comportamiento de los niños, sino en lo que decían sus pacientes y adultos. Debido a lo largo del tiempo transcurrido entre la hipotética causa en la infancia y el efecto que se produciría en la edad adulta, según sus teorías, es increíblemente difícil evaluar o probar si las teorías de Freud sobre el desarrollo psicosexual se corresponden de forma precisa con la realidad. Los modelos estructurales de la personalidad. Esta teoría de Freud me gusta más. Además, sus ideas sobre el desarrollo psicosexual, Freud creía que había muchas otras fuerzas impulsoras que eran importantes para comprender el desarrollo de la personalidad del individuo. Su modelo estructural de la personalidad intenta describir cómo funciona la mente efectuando distinciones entre tres partes de la personalidad y la mente humana, el ello, el yo y el superyo. El ello. Toda persona nace con un ello. El ello es responsable de que las necesidades básicas del recién nacido sean satisfechas. Freud afirmó que ello se basa en algo conocido como el principio de placer, lo cual significa esencialmente que el ello requiere lo que le hace sentir bien en el momento y no tiene en cuenta las implicaciones. No toma en consideración cómo podría desarrollarse el resto de la situación ni las consecuencias para las otras personas implicadas. Por ejemplo, cuando un bebé se hace daño, quiere comer algo, necesita que le cambien el pañal o desea que le dediquen atención, el ello lo motivará a llorar hasta que vea satisfechas sus necesidades. Esto luego veremos cómo se relaciona con la teoría del apego de Bowlby y de Piaget, que tengo varios libros por ahí también, y también sale aquí en este libro. Al final la teoría del apego se relaciona con esto, ¿no? Del satisfacer las necesidades del ello, como decía Freud. El yo, el siguiente aspecto de la personalidad, el yo comienza a desarrollarse de forma natural durante los primeros 3 años de vida como resultado de la interacción del niño con el mundo que lo rodea. Debido a esto, Freud afirmó que la base del yo es lo que denominó principio de realidad. El yo se da cuenta de que hay otras personas a su alrededor que también tienen deseos y necesidades, y de que el comportamiento egoísta e impulsivo puede ser nocivo. El yo tiene que tomar en consideración la realidad de cualquier circunstancia particular al mismo tiempo que debe satisfacer las necesidades del ello. Por ejemplo, cuando el niño se lo piensa 2 veces antes de hacer algo inapropiado porque comprende que habría alguna consecuencia negativa, el yo se está autoafirmando. Y el superyo se desarrolla cuando el niño tiene 5 años y se acerca al final de la etapa fálica. Esta es la parte de nuestra personalidad que está formada por los principios morales y los ideales que la sociedad y nuestros padres han adquirido y nos han inculcado. Muchas personas consideran el superyo equivale a la conciencia, ya que ambos términos han acabado por hacer referencia a la parte de nuestra personalidad que distingue lo que está bien de lo que está mal. Freud creía que en una persona verdaderamente saludable el yo era más fuerte que el ello y el superyo. Así, la persona podía tener en cuenta la realidad de la situación y ocuparse de satisfacer las necesidades del ello, en vez que se aseguraba que el superyo no fuera perturbado. En caso de que el superyo sea la parte más fuerte, la personalidad se guiará por unos principios morales muy estrictos. Y si la parte más fuerte es el ello, buscará el placer por encima de la moral y podría terminar causando un gran daño. De violación, por ejemplo, es el resultado de que el individuo elige buscar el placer por encima de la moral. Es indicativa de un ello fuerte. ¿Cómo concebía Freud la psique humana? Esto es el famoso, la teoría del inconsciente, la foto del iceberg que habéis visto, con la teoría del nivel consciente, el preconsciente y el inconsciente, que vamos a ver ahora.
Freud creía que nuestros sentimientos, creencias, impulsos y emociones subyacentes se encontraban enterrados en nuestro inconsciente y que, por tanto, no estaban disponibles para la mente que está operativa en el estado de vigilia. Sin embargo, también creía que había niveles de conciencia más allá del consciente y el inconsciente. Para comprender mejor su teoría, imagina un iceberg. El agua que rodea el iceberg se conoce como el no consciente. Es todo lo que no ha llegado a formar parte de nuestro consciente. Es todo aquello que no hemos experimentado y de lo cual no somos conscientes. Por lo tanto, no se integra en nuestra personalidad, ni la modela en ningún sentido. La punta de nuestro iceberg, sin embargo, nuestro consciente, es solo una parte muy pequeña de nuestra personalidad. Dado que es la única parte de nosotros mismos con la que estamos familiarizados, de ello se depende que sabemos muy poco de lo que constituye nuestra personalidad. El consciente contiene pensamientos, percepciones y la cognición cotidiana. Directamente debajo del consciente está la base del iceberg y está el preconsciente y el subconsciente. Es posible acceder a la mente preconsciente, pero no forma parte activa de nuestro consciente y requiere cavar un poco. Contenidos como recuerdos de la infancia, nuestro antiguo número de teléfono, el nombre de un amigo que teníamos de pequeños y cualquier otro recuerdo profundamente almacenado se encuentra en esta zona. Al superyo se ubica en la mente preconsciente. Puesto que solo somos conscientes de la punta del iceberg, en cualquier momento dado, el inconsciente es increíblemente grande y está formado por las capas de la personalidad enterradas e inaccesibles. Es aquí donde encontramos contenidos como miedos, impulsos inmorales, experiencias bochornosas, necesidades egoístas, deseos irracionales, deseos sexuales inaceptables. Es la morada del ello. El yo no está confinado en ninguna parte del iceberg y podemos encontrarlo en el consciente, preconsciente y el inconsciente. No se puede negar la gran influencia que tuvo Sigmund Freud en los campos de la psicología y la psiquiatría. Sus ideas cambiaron por completo la forma en la que la gente veía la personalidad, la sexualidad, la memoria y la terapia. Y es quizá el psicólogo más conocido entre la población general un siglo después de su llegada como destacado erudito de la mente. En el siguiente capítulo vamos a leer a Anna Freud, que es su hija, que desarrolló la parte que no desarrolló, que es el psicoanálisis infantil. Y también tiene un libro muy famoso que, si no recuerdo más, se llama El ego y los mecanismos de defensa, que actualmente se encuentra descatalogado y espero que, como lo están haciendo grandes editoriales como Alianza Editorial, que es la que tiene casi todos los libros de Sigmund Freud, esperemos que en un futuro alguien coja ese testigo de Anna Freud y vuelva a publicar sus libros, porque actualmente es muy difícil conseguirlos. Vale, todos los libros de Freud, como he dicho, Alianza Editorial, si queréis os lo pongo en los comentarios del vídeo. Los de Skinner los acabo de encontrar hace poquito en la Universidad de Cádiz de España. Muy interesante porque los libros del conductismo de Skinner que leí en el capítulo anterior no los había encontrado hasta ahora y hay 3 libros en la Universidad de Cádiz que los ha remasterizado y los ha vuelto a publicar. Es muy interesante cuando facultades de psicología como la de Cádiz o editoriales como Alianza o Morata, que tienen los libros, ediciones Morata, tienen los libros de Iván Pavlov, es muy importante que todo este conocimiento de hace casi 100 años se siga pudiendo publicar otra vez y más viendo que los nazis quemaron los libros de Freud, ¿no? Por ejemplo. Así que menos mal que una gran parte de su trabajo se salvó y hoy en día lo tenemos en forma de más de 20 libros publicados en esta editorial y que son libros bastante cortitos y muy intensos. Hay que leerlos con el subrayador a mano para poder estudiarlos con la determinación y la atención que se merece. Así que hasta el siguiente vídeo, chicos. Espero que os esté gustando esta sección. A mí, personalmente, me está encantando hacerla. Seguiré mejorando la calidad de lectura, que es muy mejorable, lo sé. Y seguiré mejorando todo lo que tenga que ver con, bueno, las cosas técnicas del canal, ¿vale? Cualquier cosa para mejorar, siempre os lo digo, ponedmelo en los comentarios. Y así pues lo tendré en cuenta y seguiré mejorando para ofreceros mayor calidad de vídeos.
Hasta luego, chicos.